¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a estar resolviendo el material de geometría y trigonometría elaborado por el profesor Magíster César Cabrera para el cursillo de ingreso a la Facultad Politécnica. Te insto a que adquieras el material y así puedas practicar correspondientemente por tu cuenta. En este video vamos a resolver los ejercicios del capítulo de polígonos y vamos a abarcar desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 11. 1. El número de diagonales de un polígono regular es igual a la suma del número de vértices, número de lados y número de ángulos centrales. El número de lados de dicho polígono es... Ok, vamos a empezar a leer este problema y vamos a ir traduciendo por partes. El número de diagonales de un polígono regular. ¿Cómo se podría traducir eso en una ecuación? Y tendría que ser así. Esta es la fórmula para hallar el número de diagonales de un polígono. ¿Y a qué es igual? Dice. Y bueno, y empezamos a traducir la otra parte. Es igual al número de vértices. Y el número de vértices nosotros sabemos que es igual al número de lados. Es igual al número de lados. Que nosotros sabemos que el número de lados también se representa por n. Y también sabemos que es igual al número de ángulos centrales. Y en todo polígono regular, el número de ángulos centrales es igual al número de lados. Muy bien, dicho eso entonces, tenemos que resolver nomás ya. De este lado va a quedar n cuadrado menos 3n sobre 2. Y de este lado va a quedar 3n. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y va a quedar que n cuadrado menos 3n es igual a 6n. Esto que está sumando pasa a restar. Entonces nos quedaría que n cuadrado menos 9n es igual a 0. Y acá tenemos nuestra primera resolución. Lo que podemos hacer acá es o aplicar la fórmula de Bhaskara o factorizar. En este caso yo voy a factorizar. Entonces n cuadrado menos 9n es igual a 0. Entonces saco un factor común n, me quedaría n menos 9. Y cuando factorizaste todo, lo único que tenés que hacer es igualar cada factor a 0. Te recuerdo que estos son los factores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, n es igual a 0 y n menos 9 es igual a 0. Entonces, n es igual a 9. Obviamente un polígono no puede tener 0 lados, entonces se descarta esta opción y quedaría esto. El polígono que cumple eso es un polígono de 9 lados. El problema solamente nos pide el número de lados, entonces tendría que ser la opción A, 9. Tema 2. En un polígono regular se cumple que la suma de las medidas de un ángulo central, un ángulo exterior y un ángulo interior es 210 grados. El número total de diagonales entonces es... Entonces lo que vamos a ir haciendo es leyendo y traduciendo a la par que vamos leyendo. La primera parte que hay que traducir es esto, que tenemos un polígono regular y queremos hallar la medida de un ángulo central. La fórmula de eso es 360 sobre n. Pero ese ángulo central tiene que sumarse, dice. ¿Con quién? Con un ángulo exterior. Y por teoría, en un polígono regular, el ángulo exterior también se halla con la misma fórmula, 360 sobre n. Y por último, un ángulo interior, dice. Y un ángulo interior, nosotros sabemos que se halla por la fórmula 180 por n menos 2, 180 por n menos 2 sobre n. Y todo esto dice que es igual a 210 grados. Ok. Lo que tenemos acá es una fracción homogénea. Una fracción homogénea significa que todos los denominadores son iguales. Entonces lo único que podemos hacer para resolver esta suma es escribir una fracción grande, poner el mismo denominador y sumar directamente todo lo que está arriba. Entonces me quedaría así. 180, voy a hacer la distributiva ya, me quedaría menos 360. Y todo esto es igual a 210 grados. Bueno, 360 menos 360 se va. Solamente me quedaría 360 más 180 en el numerador. 180R. Pero esta n que está dividiendo voy a mandar a multiplicar ya de una vez. Entonces me quedaría 210 por n. 210. Y bueno, ahora paso a restar este de este lado. Y me quedaría entonces 210
menos 180, 30n es igual a 360. Entonces n me quedaría 360 dividido 30, 12 lados. Pero ojo, tu problema no te está pidiendo el número de lados del polígono. El problema te está pidiendo el número de diagonales que él tiene. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula. Diagonales totales de un polígono es n por n menos 3 sobre 2. Lo que vamos a poner es 12 por 12 menos 3 sobre 2. Y esto, si es que metemos en la calculadora, nos saldría un valor de diagonales totales igual a 54, que vendría a ser la opción D de dedo. Tema 3. En un polígono convexo, el número de triángulos obtenidos al unir un punto de sus lados con los vértices es 9. El número de diagonales de dicho polígono es... Ok, vamos a ir leyendo y vamos a traducir por partes. Tenemos un polígono convexo donde el número de triángulos obtenidos al unir un punto de sus lados, dice, con los vértices es 9. Bueno, y este problema es sencillo de resolver. Lo único que tenés que saber es cuál es la fórmula de cantidad de triángulos uniendo un punto cualquiera de un lado. Y eso es n menos 1. Entonces, ¿cuántos triángulos pudiste hallar con esta fórmula? Y dice que pudiste hallar 9 triángulos. Entonces, ¿cuánto vale el número de lados? Vale 10 lados. Ahora, el problema no nos pide cuántos lados tiene. Ojo, fíjate que está esa opción entre las respuestas. No te apures al marcar. El problema lo que quiere es el número de diagonales del polígono. Y nosotros sabemos que diagonales totales es n por n menos 3 sobre 2. Entonces las diagonales totales va a ser 10 por 10 menos 3 sobre 2. Y si es que eso hacemos, nos quedaría un valor de 10 menos 3 sobre 2. Diagonales totales es igual a 35, que vendría a ser la opción B. Tema 4. Se tiene un polígono convexo de n lados. El cociente entre el número de triángulos que se determinan al unir los vértices del polígono con un punto cualquiera de un lado y el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es igual a 6/5. El valor de n es... Muy bien, vamos a leer por parte y vamos a ir traduciendo. Primero dice el cociente, o sea, está hablando de una división. Vamos a empezar entonces poniendo nuestra división ya. Vamos a hacer una división de qué cosas. Entre dos cosas dice. El número de triángulos que se determinan al unir los vértices del polígono con un punto cualquiera del lado. Esa fórmula es n menos 1. Y también se tiene que dividir, dice, entre el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice. Y bueno, y esa fórmula, como sabrás, es la fórmula de n menos 3. Si es que necesitas un video explicando cada una de las fórmulas o haciendo un formulario, poneme en el comentario, así hago ese video. Muy bien, una vez que ya tenemos la división, el cociente entre el número de triángulos que se puede trazar desde un lado y el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, entonces igualamos a lo que nos dice que es igual, que es 6/5. Lo que nos pide este problema es el valor de n. Entonces acá lo que vamos a hacer es, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y esto pasa a multiplicar también. Quedaría 5 por n menos 1 es igual a 6 por n menos 3. Entonces hago la distributiva, me quedaría 5n menos 5 es igual a 6n menos 18. Esto que está restando va a pasar a sumar acá. Y esto va a ser lo mismo, pero va a pasar a restar. Entonces quedaría 6n menos 5n es igual a 18 menos 5. De este lado quedaría solamente n. Y 18 menos 5 sería 12 más 1. Ok, una vez que ya tengo el valor del lado, ya está, ya salió. Porque solamente quiere el valor de n, que vendría a ser opción C. Tema 5. Un polígono tiene 3 lados más que otro polígono regular. Y los ángulos de aquel tienen 27 grados más que los de este.
El polígono de mayor número de diagonales es un... Ok, vamos a leer este problema por parte y vamos a ir traduciendo. La primera parte del problema es la que habla de los lados de los polígonos. Nosotros no sabemos cuánto es el lado que tiene este primer polígono, pero sabemos que el otro tiene 3 lados más. La segunda parte del problema habla de los ángulos de estos polígonos. Los polígonos son regulares. Nosotros no sabemos cuánto es el ángulo interior de este polígono 1 y tampoco sabemos cuánto es el ángulo interior de este polígono 2. Pero sabemos que ellos se diferencian por 27 grados. Y acá es lo que tenés que pensar lo siguiente. Todo polígono que tenga mayor cantidad de lados va a tener una abertura mayor en su ángulo interior. Entonces este polígono que tiene mayor cantidad de lados sin falta es mayor que este polígono de acá. ¿Mayor en qué sentido? Mayor en medida del ángulo. Entonces, ¿qué ecuación podemos sacar con esa última oración? Si es que yo pongo así, estaría diciendo que la medida del ángulo de los dos polígonos son iguales, cosa que está incorrecto. ¿Qué tendría que hacer con este 27 para que esto realmente sea cierto? Sabiendo que este es el mayor. Y seguro se te ocurre que al que tiene menor abertura, le sumamos los 27 que le falta para poder alcanzarle a este. ¿Sí? Ahora sí, estas dos medidas ya son iguales. Lo último que vamos a hacer en este problema es, ya que tenemos nuestra fórmula, podemos empezar a desarrollar esa fórmula. Y para desarrollar voy a hacerme un poquito de lugar. Ok, quedaría así entonces. Alfa 1, ¿qué representa? Alfa 1 representa la medida del ángulo interior de ese polígono, 1. Entonces, ¿cómo se desarrollaría esta fórmula? Quedaría así, 27 más 180 por la cantidad de lados. ¿Y cuántos lados tiene? Y tiene n lados. N menos 2 dividido la cantidad de lados que era n otra vez. Y alfa 2 es la misma cosa, es la medida del ángulo interior, pero de este otro polígono 2. Entonces va a ser 180 por la cantidad de lados que tiene. Y la cantidad de lados es ahora n más 3. Entonces n más 3 es lo que se va a poner acá como cantidad de lados. Y después continuamos con la fórmula con su 2. Debajo se pone también la cantidad de lados. Es n más 3. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar a reducir términos semejantes y multiplicar. De este lado hay que hacer MCM. El MCM va a ser n. Entonces si hacemos todo el proceso quedaría 27n más 180n haciendo ya la distributiva menos 360. Todo esto dividido entre n. No te olvides que se multiplicó este con este nomás para tener estos resultados. Y de este lado quedaría 180 por más 3 menos 2 quedaría solamente n más 1. Todo esto dividido entre n más 3. Podemos reducir todavía un poco más. 27n con 180n, 207n menos 360 dividido n. Y de este lado quedaría 180n más 180. Todo esto entre n más 3. Muy bien, continúo. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto también pasa a multiplicar. Quedaría entonces de la siguiente forma. N más 3 por 207n menos 360 es igual a n por 180n más 180. Muy bien, y continuamos con esto de acá. Vamos a hacer las multiplicaciones acá. N por 207n me va a quedar 207n cuadrado. N por menos 360 me va a quedar menos 360n. Y lo mismo hago con el 3. 3 por 207 me va a quedar más 621n. Y 3 por menos 360 va a quedar menos 1080. Y esto es igual a 180n cuadrado más 180. Me queda un poquito corto el espacio, pero ahora se soluciona ya.
Todo lo que está sumando del lado derecho voy a pasar al lado izquierdo a restar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 207n cuadrado menos 180n cuadrado me quedaría 27n cuadrado. Ahora, menos 360 más 621 menos 180n, menos 360 más 621 menos 180, me quedaría 81n. Y este menos 1080 que está acá, se queda ahí. Esto se puede resolver de muchas formas. Yo voy a utilizar la fórmula de Bhaskara, en donde me va a salir n1 y n2 iguales a ¿qué? N igual a 5 y n igual a menos 8. Obviamente un polígono no puede tener menos 8 lados, entonces este vendría a ser el lado correcto. Y no te olvides, lo que nosotros hallamos es el valor de la n, o sea, hallamos que si volvemos a nuestro gráfico, el primer polígono tiene 5 lados. 5. Entonces el segundo polígono va a tener 8 lados. Estoy de esta parte de acá. Ahora, podrías calcular la cantidad de diagonales para este y ver quién tiene mayor número de diagonales. Pero yo te cuento que el polígono que tenga más lados, obviamente va a tener la mayor cantidad de diagonales. Entonces, el polígono que tiene mayor cantidad de diagonales es un octágono, porque es el que tiene más cantidad de lados. Tema 6. En un polígono regular, la medida del ángulo interno es numéricamente igual a 8 veces el número de lados más 2. Entonces, ¿el polígono qué es? Dice. Ok, vamos a empezar a leer y vamos a traducir por partes. La primera parte importantísima es que tenemos un polígono regular, ¿sí? ¿Y qué dice? La medida de un ángulo interno. ¿Y cuál es la fórmula de la medida de un ángulo interno? La fórmula es 180 por n menos 2 sobre n. ¿Y a qué es igual eso? Dice que es numéricamente igual a 8 veces. Y vamos a traducir ya eso. 8 veces significa multiplicación. El número de lados más 2. ¿Sí? Dicho eso, entonces empezamos a resolver. Esta n que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces quedaría acá 180 por n, 180 menos 2. Me quedaría 180n menos 360. Y esta n que está dividiendo pasa a multiplicar. Me quedaría 8n por n, 8n cuadrado. Y n por 2, 2n. Como esto es una cuadrática, lo que vamos a hacer es dejar igualada a 0. Entonces quedaría 8n cuadrado 2n menos 180n quedaría menos 178n, y este menos 360 que está restando va a pasar a sumar. Entonces quedaría que n1 y n2 es igual a 20, sería la primera, y 9 cuartos la segunda. Obviamente un polígono no puede tener 9 cuartos de lado. Esta respuesta se elimina. La respuesta correcta sería 20. Y eso equivaldría a un polígono de 20 lados que se llama icoságono. Opción C. Tema 7. En un polígono regular, al aumentar en 1 el número de lados, su ángulo interior aumenta en 2. Dicho polígono es 1. Muy bien, y para este problema yo te recomiendo que plantees así. Siempre que algo se aumentó, es porque antes había algo sin aumentar, que vendría a ser como el caso original. ¿Qué sabemos? Antes teníamos un polígono de n lados, pero ahora tenemos un polígono de n más 1 lados. Después, ¿de qué habla el problema? El problema habla del ángulo interior. Antes teníamos un ángulo interior alfa 1, y ahora no sabemos cuánto es el nuevo ángulo interior. Va a ser alfa 2. Pero lo que sí sabemos es que cuando aumentó el número de lados, aumentó el ángulo interior también. Entonces, te planteo la siguiente ecuación. ¿Estaría correcto decir que el ángulo interior viejo es igual al ángulo interior nuevo? Obviamente que no, ¿verdad?
tenemos que usar este 12. Pero ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros estamos diciendo en esta ecuación que estas dos cantidades son iguales cuando claramente no son iguales porque esta es más grande. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que este de acá pueda ser igual a este más grande? Y bueno, lo que podemos decir es lo siguiente. Si al ángulo anterior le sumamos 12 grados, entonces ahora este le va a poder igualar a este nuevo. Muy bien, dicho eso, entonces empezamos a resolver. La fórmula del ángulo interior es 180 por la cantidad de lados, que es n, dividido la cantidad de lados, que vuelve a ser n. Y el ángulo interior del polígono nuevo va a ser la misma fórmula, solamente que la cantidad de lados ahora es n más 1. Después continúa la fórmula con su 2 y dividido la cantidad de lados, que es n más 1 otra vez. Muy bien, acá vamos a hacer el MCM y vamos a hacer las distributivas. Acá quedaría 12n, 180n menos 360 dividido n. Hice la suma de las fracciones nomás. Y de este lado quedaría 1 menos 2 menos 1. Entonces quedaría 180 por n menos 180. ¿Sí? Porque 1 menos 2 quedaría menos 1 y 180 por menos 1 queda menos 180. Ok, continuamos. 12n más 180n me quedaría 192n menos 360 sobre n. Y de este lado me quedaría igual, 180n menos 180 sobre n más 1. Continúo resolviendo de este lado. Y lo que voy a hacer es, este que está dividiendo pasar a multiplicar y lo mismo de este lado. Entonces quedaría así. N más 1 por 192n menos 360 es igual a n por 180n menos 180. Si sigo multiplicando, lo que me quedaría es 192n cuadrado menos 360n más 192n menos 360 por el lado izquierdo, y por el lado derecho me quedaría 180n cuadrado menos 180n. Todo lo que está sumando paso a restar al lado izquierdo. Entonces me quedaría 192n cuadrado menos 180n cuadrado. Me quedaría 12n cuadrado. Menos 360 más 192n más 180, porque estoy mandando todo al lado izquierdo, me quedaría 12n. Y el menos 360 que está acá se mantiene. Como esta es una cuadrática y ya está igualada a 0, puedo hallar los valores de mi n. Voy a usar el método de Bhaskara. Entonces esto quedaría así. N igual a 5. N igual a 5. O n igual a menos 6. Obviamente que un polígono no puede tener cantidad de lados negativos, entonces esa no es la opción. Ahora, ¿qué es lo que pide nuestro problema? Nuestro problema lo que nos pregunta es ¿qué polígono cuando aumenta en 1 el número de sus lados? Entonces pasa lo que tiene que pasar. Y el polígono que hace eso es el polígono que tiene 5 lados. Que vendría a ser el pentágono. Tema 8. Dado un polígono regular ABC, se construye sobre los lados AC y BC dos polígonos regulares de igual número de lados, de forma que sus lados coincidan con los lados del polígono ABC y que tengan además un lado común. Los polígonos construidos, ¿qué son?, dice el problema. Ok, y vamos por parte. Vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. ABC. Vamos a ir leyendo y vamos a ir traduciendo. Entonces, esta primera parte ya está. Ahora, se construye sobre los lados AC, sobre este lado, y sobre este lado, nuevos polígonos, dice. Esos polígonos son regulares.
¿Qué más sé? Ese polígono nuevo que tengo yo que dibujar, o sea, puedo hacer así, por ejemplo, qué sé yo, un hexágono, ahí, tiene que cumplir con ciertas características, que es lo que me va a decir después. No es que puedo dibujar así como yo quiero nomás. ¿Qué tiene que cumplir? Lo primero que tiene que pasar es que uno de sus lados tiene que coincidir con los lados del polígono ABC. Y en este caso ya tenemos, es este que dibujamos acá y este que dibujamos acá. Ya coinciden sus lados con los del polígono ABC. Y aparte dice que entre ellos tienen que tener un lado en común. Entonces, lo que podés hacer es dibujar lo siguiente. Acá que esté un lado de este polígono y que continúe hacia abajo, por ejemplo. Entonces este polígono vendría a ser así, ahí y ahí. No sabemos cómo va a terminar, pero más o menos así tendría que ser su forma. Y lo mismo con el que está acá arriba. Debe ser, por ejemplo, así, después así, y se va cerrando, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de estos dos polígonos de acá? Estos son polígonos regulares y además no sabemos cuántos lados tiene. Pero entre ellos tienen que tener la misma cantidad de lados. Por eso les puse n y n. Ahora, tu problema te cuenta esto y ya hiciste tu gráfica. ¿Qué es el paso siguiente, profe, que tengo que hacer? Tenés que buscar de alguna manera sacar una ecuación con esta gráfica que te dio. Entonces, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué pasa en un triángulo que es regular? ¿Qué sabemos de ese triángulo que es regular? Sí o sí, uno de sus ángulos tiene que valer 60 grados. Este ángulo que está acá, nosotros no sabemos cuánto vale, entonces le vamos a poner alfa. Pero ese ángulo es un ángulo interior. Y este ángulo que está acá tampoco sabemos cuánto vale, pero también es un ángulo interior. Si este tiene la misma cantidad de lados que este y ambos son regulares, entonces estos ángulos entre ellos tienen que ser iguales. Por eso puse alfa y alfa. ¿Qué podría plantear entonces ahora? Podría decir lo siguiente. En todo este círculo que está acá, yo sé que hay un ángulo total de 360 grados. Entonces yo puedo decir que si sumo los 60 grados del triángulo ABC, el ángulo alfa y el ángulo alfa del otro polígono, ¿cuánto tendría que darme esa suma? Me tendría que dar 360 grados. Entonces quedaría que 60 más 2 alfa es igual a 360. Este 60 que está sumando puede pasar a restar. Me quedaría que 2 alfa es igual a 300 solamente. Por ende me quedaría que alfa es igual a 300 dividido 2, que es 150 grados. Perfecto, ya tenemos un dato. Ahora la pregunta es, ¿qué me pide mi problema? Mi problema no me pide cuánto vale su ángulo interior. Lo que me pide es qué polígono es. Y la única forma de saber eso es sabiendo la cantidad de lados que tiene. Entonces, ¿qué podemos plantear, profe? Y bueno, nosotros sabemos que este alfa representa el ángulo interior de los polígonos. Y como estos polígonos son regulares, podemos aplicar la siguiente fórmula. 180 por n menos 2 sobre n es la fórmula para hallar un ángulo interior de un polígono. Pero yo ya sé cuánto vale. Eso vale 150 grados. Entonces lo único que tengo que hacer ahora es resolver. Este 180 se va a distribuir con cada uno de estos. Quedaría 180n menos 360. Y este n que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría 150n. Esto que está sumando pasa a restar y esto que está restando pasa a sumar. Me quedaría como entonces. $180 menos 150 me quedaría 30n. Y del otro lado me quedaría 360. Entonces la cantidad de lados es 360 dividido 30. Que me saldría 12 lados. Entonces, los polígonos que construimos cumpliendo con todo lo que nos dijo el problema vendrían a ser polígonos de 12 lados. ¿Qué vendría a ser eso? Dodecágonos. Tema 9. Se prolongan los lados de un polígono regular de n lados hasta formar una estrella. La medida de cada ángulo en la punta de la estrella es
Y bueno, esto es bastante sencillo si es que te sabes la fórmula. La fórmula de cada punta de un polígono estrellado generado por un polígono regular, ese ángulo que hay en la estrella vendría a ser 180 por n menos 4 sobre n. Si es que querés un video explicando cada una de las fórmulas o haciendo un formulario de esta parte de polígonos, déjame en los comentarios tu petición y voy a grabar oportunamente. Tema 10. El número de diagonales es igual al número de lados en un... Ok, y lo único que vamos a hacer es empezar a plantear. El número de diagonales. La fórmula de número de diagonales nosotros sabemos que es n por n menos 3 sobre 2. ¿Y es igual a qué cosa? Al número de lados. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer para saber qué polígono verifica esto? Y vamos a resolver. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me quedaría entonces 2n por este lado. Y lo que está acá en el numerador vamos a desarrollar distribuyendo a nuestra n. Entonces quedaría n por n, n cuadrado. Y n por 3, menos 3n. ¿Sí? Entonces nos queda una cuadrática. Dejamos igualada a 0 para poder resolver. Y me quedaría menos 3n menos 2n. Queda un valor de menos 5n igual a 0. Saco factor común. Me quedaría n menos 5 es igual a 0. Y cada factor igual a 0. Entonces n igual a 0. Y n menos 5 igual a 0. Entonces n quedaría 5. Un polígono no puede tener 0 lados. Por ende, la respuesta va a ser n igual a 5. Que vendría a ser eso un pentágono. Tema 11. En un polígono convexo, la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 5 veces la suma de las medidas de los ángulos externos. El número de lados de dicho polígono es... Muy bien, y vamos a ir traduciendo por parte para que así sea más fácil de comprender. Tenemos un polígono convexo en donde la suma de las medidas de los ángulos interiores dice. Bueno, y la fórmula de eso es 180 por n menos 2. ¿Eso a qué es igual? Y es igual, dice, a 5 veces. Entonces 5 veces, que vendría a ser multiplicación. ¿Qué cosa? La suma de las medidas de sus ángulos externos. ¿Y qué nosotros sabemos? La suma de las medidas de los ángulos externos de todo polígono convexo es 360 grados. ¿Sí? Si vos sos convexo, la suma de los ángulos exteriores sí o sí va a ser 360. Entonces, ¿qué quedaría acá? 180n menos 360 es igual a 5 por 360. Y 5 por 360 sale 1800. Esto que está restando pasa a sumar. Me quedaría que 180n es igual a 1800 más 360. Quedaría 2160. Y el 180 que está multiplicando pasa a dividir. Quedaría 12. Ahora, ¿qué pide el problema? Pide el número de lados de dicho polígono, que vendría a ser 12 lados. Y ya está, ya salió. Si es que te sirvió el video, no olvides de darle me gusta, suscribirte y si tenés algún amigo que le pueda servir, mandarle también. Gracias por ver.